Bien, compañeros, una quinta opción para verificar si una función es solución de una ecuación diferencial. eh, Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden, tiene que ver con un método gráfico que recibe algunos nombres como el método gráfico por isoclinas, por ejemplo, o por medio del campo de direcciones, ¿no? Cualquiera de las dos frases, de los dos conceptos, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales de primer orden, podemos decir que son equivalentes y precisamente GeoGebra ya trae integrada un comando que nos permite generar el campo de direcciones para una ecuación de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, retomaré el ejemplo que, que se ha mencionado en los videotutoriales previos para ilustrar este método. Y es bastante simple, ¿no? El ejemplo que teníamos era dy sobre dx igual a menos x sobre y, ¿no? Entonces, a partir de tener ya esa forma estándar de ecuación diferencial, la voy a plantear acá, dy sobre dx, y en este caso en particular igual a menos x sobre y, ¿no? Cuando ya tengo a dy sobre dx, o incluso, ¿no? Cuando tengo algo así como y' igual a, bueno, sabemos que y' es lo mismo que dy sobre dx, y eso es igual a una expresión como la que estamos viendo aquí, menos x sobre y. Cuando tenemos esa situación, compañeros, se puede decir que la ecuación diferencial de primer orden ya está en su forma estándar. La forma estándar, reitero, pues es tener a la y' despejada, o equivalente tener a dy sobre dx, o a la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente despejadas, ¿no? Y pues del lado derecho de estos signos de igualdad, toda la estructura correspondiente a una función de dos variables, ¿no? Porque al final de cuentas aquí tengo una función de dos variables. Entonces, si quiero que GeoGebra me ayude para esta cuestión, pues lo primero que tengo que hacer es escribir en esta primera entrada el lado derecho de esa forma estándar de mi ecuación diferencial, ¿no? Concretamente algo como lo que está aquí. Y observen cómo en cuanto le doy enter, bueno, algo que ya sabíamos, se nos genera esta etiqueta de una función de dos variables. Bien, ahora si quiero conocer cuál va a ser esa solución analítica, o mejor dicho, si quiero saber cuál va a ser esa solución gráfica de esta ecuación diferencial, pues simplemente mando llamar eh, un comando que es el de campo de direcciones, ¿no? Aquí tengo varias opciones. Vamos a usar la básica de inicio, ya después quizá trabajemos con algunos de estas opciones, pero de inicio esta que está aquí, y vamos a etiquetarla como A. ¿Por qué como A? Pues porque precisamente ese es el nombre de la función que de manera automática GeoGebra generó para el lado derecho de la ecuación diferencial que hemos venido trabajando, ¿no? Le damos enter y observen lo que se forma, ¿no? Aquí en mi plano cartesiano se formaron esta serie pues de segmentos rectilíneos. Voy a meter un poco de zoom para que veamos o apreciemos. Será como realmente hasta parece que no estoy haciendo nada, ¿no? Porque el campo de direcciones
pues es bastante homogéneo y no se ve que haya algún cambio trascendente. Bueno, la importancia del campo de direcciones, compañeros, es que me está representando la familia de soluciones. En este momento ya todos ustedes saben lo que significa la familia de soluciones de una ecuación diferencial, o dicho de otra manera, la solución general de una ecuación diferencial, ¿no? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Es decir, todas las soluciones de esta ecuación diferencial están aquí. Todas. Y entonces, en particular, lo que nos interesa es darnos cuenta si la solución particular que hemos por los otros métodos verificado, ¿cuál era esa solución particular? Aquella que decía x cuadrada más y cuadrada igual, por ejemplo, a 25, ¿no? Es una solución, o está precisamente contenida en el campo de direcciones. Y bien, pues vean cómo en efecto al dibujarla, bueno, al escribir apenas la expresión, se dibuja una circunferencia de radio 5, porque es lo que significa esto, y aquí es donde uno de manera intuitiva se da cuenta, o de manera gráfica, se da cuenta que en efecto esta expresión es solución de la ecuación. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta serie de segmentos son como una envolvente tangencial, compañeros, una envolvente tangencial de la figura, de la curva que se genera con esta expresión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues precisamente está pasando por ahí. Se está generando como una especie de envolvente tangencial. Si tuviéramos más puntos, bueno, pues mientras más segmentos tengamos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la curva, que en este caso es una circunferencia, está conformada por esos segmentos rectilíneos que se alcanzan a ver aquí, y esa conformación de la curva a partir de estos segmentos rectilíneos, similar a lo que sería una envolvente tangencial, pues me da la garantía de que se trata de una solución. Bien, en esta ocasión simplemente tuvimos que escribir tal cual la solución. Sin embargo, lo que normalmente recomiendo es que en lugar de hacerlo así, porque no siempre funciona manejarlo de esta forma, lo que yo les recomiendo es llamar otro comando que ya hemos usado, que es el de curva implícita, por ejemplo, y aquí colocar pues x cuadrada, la solución, ¿no? X cuadrada más y cuadrada menos 25, haciendo lo que hacíamos, perdón por la reiteración, haciendo lo mismo que hicimos en algún otro caso cuando estábamos trabajando con continuidad y dominio de funciones de dos variables. En lugar de, vean aquí cómo se está graficando, ¿no? X cuadrada más y cuadrada igual a 25, pero el comando, si yo le pusiera el igual a 25, me lo iba a rebotar, ¿no? Entonces, para evitar eso, se pasa todo de un solo lado de la ecuación, igualando a 0, y ya en automático el comando sabe lo que realmente pretendo dibujar, ¿no? Que es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Le damos enter y es exactamente la misma figura. Entonces, pues de esta manera, gráficamente es como se comprueba que la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 25 pues es solución de la ecuación diferencial y' igual a menos x sobre y, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de 25 tuviéramos una c? Seguramente en varios ejercicios se han dado cuenta que aparece una c. Bueno, pues
lo primero que tenemos que decirle a GeoGebra es que defina algo que se conoce como deslizador. Precisamente si observan el icono que está seleccionado ahorita con el cursor, le doy clic y aquí me aparece una función adicional que se llama deslizador, ¿no? Le damos clic, por ejemplo, y lo podemos colocar donde querramos, ¿no? Ese deslizador va a fungir como la variable c, por ejemplo. Entonces, que ha aparecido en varios de los ejercicios que posiblemente ustedes han usado, ¿no? Vamos a decir que ese deslizador se llame C para que sea más parecido. Ojo, esa C va a ser precisamente la que vamos a sustituir por este 25 que tenemos aquí. Y si vamos a sustituir por ese 25, pues bueno, a lo mejor lo que nos conviene es, recordando que no puedo tener una suma de cuadrados menor a 0, pues pudiéramos empezar o pudiéramos ajustar, por ejemplo, de 0 y que incremente cada 0.2 unidades. Va a ser un número, va a estar en posición horizontal y no, que no sea oscilante. Bueno, parece que esto sí no lo podemos mover. Vamos a darle OK y observemos qué es lo que pasa, ¿no? Bien, si en lugar de escribir x cuadrada más y cuadrada igual a 25 tuviésemos una x cuadrada más y cuadrada igual a c, entonces, compañeros, pues de una vez mando llamar el comando curva implícita y escribo x al cuadrado más y al cuadrado menos c, por ejemplo, y ya está, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me permite hacer este deslizador? Bueno, pues lo que me permite hacer este deslizador es precisamente variar el valor de c tanto como uno quiera, ¿no? Y nos damos cuenta que no importa cuál sea el valor de c, efectivamente estas líneas se están comportando pues como una envolvente tangencial para cada uno de los distintos valores de c. Yo sé que ustedes van a decir, no es cierto, por aquí hay unos huecos. Bueno, tendríamos que aumentar, por ejemplo, el número de isoclinas, ¿no? El número de estos segmentos, y veríamos cómo al aumentarlo, pues en efecto envuelven tangencialmente a la curva. En este caso es una curva cerrada, una circunferencia que estamos generando, ¿no? Entonces, si fuera un valor arbitrario c, como el que ustedes han resuelto en algunas de sus ecuaciones o que han usado a la hora de verificar las propuestas dadas que contenían una c, pues bueno, lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Y por eso es que el campo de direcciones contiene todas las soluciones posibles de una ecuación. Le pusimos, por ejemplo, a 5, pero sin problema podemos aumentarlo, compañeros, a, no sé, ¿qué les parece? A 30, ¿no? Vamos a aumentarlo a 30 y vamos a ver cómo al hacer ese incremento pues va a superar en efecto a la gráfica que teníamos con el valor inicial 25, ¿no? Entonces, si yo sigo creciendo, si yo sigo aumentando esta parte, pues ya lo superé un poquito. Estoy un poco más abierta en esta segunda gráfica que dibujé, y bueno, pues precisamente el campo de direcciones contiene a todas las posibles soluciones, y conforme variemos este parámetro c, que lo podemos hacer mediante un deslizador, veremos cómo recorremos
ese campo de direcciones generado a partir de este comando aplicado a la ecuación diferencial, ¿no? Bien, este método, esta estrategia de comprobar gráficamente, pues la estaremos usando con GeoGebra. ¿Sale?